dice aleluya. Vamos a cantarlo esta mañana y unámonos al cielo esta mañana. Aleluya.
padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que los hombres de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Aleluya. Danos un anhelo, Señor, por tu venida, un anhelo y un fuego en nuestros corazones por el deseo de ver al Libertador nuevamente sobre esta tierra, Señor. Háblanos en esta mañana, Señor, conforme a la necesidad, Señor, que seamos hambrientos, Señor, de tu palabra, que seamos necesitados, Señor, para salir, Señor, siendo llenados nuestras vidas con tu Espíritu. Gracias, Señor, en este día. Quédate con nosotros, Señor, en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, Señor. Amén. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Amén. Quisiera, antes de comenzar esta prédica, darle gracias a todos, hermanos, por este año que ha sido una gran bendición. A todos ustedes, hermanos, los pastores, los hermanos de la iglesia, de la congregación, los hermanos, todos, hermanos, gracias. Gracias, de verdad que ha sido una bendición, hermanos, y hoy estamos aquí gracias a ustedes. Amén. Porque el Señor dice que hemos orado unos por otros. Así es. Y Él nos ha sostenido por su misericordia, pero también gracias a ustedes. El título de la enseñanza, hermanos, es La tempestad de los siglos. Vamos a tomar
los tres pasajes que relatan esta historia, que son Marcos, Mateo y Lucas. Vamos primero a Marcos, el capítulo 4, versículo 35 al 39. Amén. ¿Por qué vamos a estar en estos tres porciones? Porque es necesario que veamos diferentes cosas que cada uno de estos hombres vio en lo que sucedió en esta historia. ¿Ya estamos ahí? Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también en él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Vamos ahora a Mateo capítulo 8, versículo 23 al 26. Si usted tiene un separadorcito, sería bueno una hojita que la meta ahí, porque vamos a estar yendo y viniendo. Dice, versículo 23: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Amén. Y ahora vamos a Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25. Amén. Dice: aconteció un día que, entrando en una barca con sus discípulos, y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Amén. ¿Por qué vemos esta historia en estos tres libros? Porque cada una de ellas está relatando de una manera muy diferente, pero en esencia el mensaje es el mismo. Lo primero es, estamos viendo una palabra que en dos de ellos aparece diciendo: aquel día, aconteció un día. Eso nos indica, es una especie de estado o de condición. Llegar a suceder, va a venir, o un cumplimiento. Lo que la Biblia nos habla vez tras vez. Si usted ha leído la Biblia, todos la hemos leído durante este año, amén. Si usted es juicioso y es un buen estudiante, notará que ahí esa palabra aparece en algunas partes muy seguido. Lo que nos habla de en aquel día, en el tiempo señalado, cuando venga el día, y muchas más referencias que nos llevan a ese punto. Porque en esos dos libros aparece esa palabra aconteció o aquel día. Está llegando el momento, hermanos, en que se está llegando ese día. Aquel día que los profetas decían que vendrá ¿quién? El Hijo del Hombre. Ya está sucediendo en medio de nosotros, hermanos. Las noticias ya lo están mostrando. Ustedes, si son buenos viendo algunas noticias internacionales, estamos viendo cómo, hermanos, las naciones se están uniendo, se están conglomerando, no para bendecir a Israel, sino para destruirlo. Uno de los grandes aliados ya está saliendo del panorama mundial, que es los Estados Unidos. Y es porque, hermanos, porque todo esto nos está llevando a lo que ya hemos escuchado aquí muchas veces, hermanos. Hay un tema que el pastor trató sobre Apocalipsis, sobre los ojos, sobre la cabeza, sobre el cinto, sobre los pies, ¿lo recuerdan? ¿Por qué el Señor quiere todo esto, hermanos? Porque necesariamente, hermanos, vamos a tener que entrar en la barca. Y el mundo, hermanos, es lo que nos tipifica. El mundo, el mar, se están levantando. Y va a ponerse un poco pesado, hermanos, el ambiente y la situación. En uno de estos versos dice en el Mateo
4:35 les dice: pasemos al otro lado. La decisión de seguir al maestro a donde él va. Ellos no sabían nada de lo que sucedería, pero él sí lo sabía. Ahora la pregunta, hermano, ¿tienes tú la confianza en tu Señor por donde él te está guiando? O tal vez tú estás lleno de temores. Porque, hermanos, este mundo se va a mover, se va a remover aún más. Y necesitamos, hermanos, entender que en nuestra barca necesitamos poner nuestros ojos en Él y saber que Él está con nosotros. ¿Dicen amén? Él está con nosotros. Hay varias cosas que yo quiero y por el tiempo de pronto no lo vamos a ver, pero si usted en su casa vuelve y repasa estos textos, va a encontrar cosas minuciosas, pequeñas, pero que son muy importantes para nosotros. Dice la Biblia, despidiendo. Él despidió ¿a quiénes? A la multitud, dice la Biblia. Dice que despidiendo a la multitud, entraron en la barca. Esa palabra despedir nos habla de dejar, de abandonar, aún nos habla de rechazar. ¿A quién despidió? A la gente del común. Ahora, hermanos, cuando nosotros vemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo nos ha traído a esta barca, vamos a ver algo de lo que, hermanos, hoy la iglesia nació una brecha hace muchísimos años. No voy a hablar de eso, pero la toco un poco. Es el calvinismo y el arminianismo. Los que dicen que la salvación se pierde y los que dicen que no se pierde. Y por esa gran brecha, muchos, hermanos, han sido engañados o han dejado de vivir una vida agradable al Señor. Pero sea que, hermanos, cuidando nuestra salvación, sabiendo que Dios nos escogió para estar en esta barca, una de las cosas que debemos entender es que Dios nos ha escogido para estar en el lugar donde Dios nos ha puesto. Y es un privilegio, hermanos. No sé si usted lo ha visto. No sé si usted, hermano, ha visto en otros lugares o ha visitado otras congregaciones. Ministerio Hebrón no es la única arca, hermanos. Hay muchas más, pero yo le podría decir que son contadas con las manos, contadas con los dedos de la mano. ¿Por qué? Porque muchos de los hombres de Dios han perdido la visión, han dejado el camino del Señor, han dejado, hermano, a un lado lo que el Señor escribió en su palabra: sed santos porque yo soy ¿qué? Santo. Eso ya no se escucha en las congregaciones, y mucho menos, hermanos, que la venida del Señor está cerca. Tampoco, nadie quiere hablar de eso. ¿Por qué, hermanos? Porque la gente está enfrascada en su propia vida, en su propio mundo. Pero es necesario que subamos al arca con Él y pasemos al otro lado. Podemos ser de aquellos que siguen a Cristo por lo que Él les puede dar. Y es triste, hermanos. Dios es bueno, el Señor es bueno, pero no por eso lo debemos seguir. Mucha multitud seguía al Señor. ¿Por qué? Porque les había dado de comer, porque les había sanado, porque les había libertado de algún espíritu. Pero, hermanos, nuestro gran deseo del Señor debe ser, como yo le decía ayer a alguien: yo estoy enamorado del Señor por su carácter, por su manera de actuar, hermanos. Un Dios grande, poderoso, sublime, y ha soportado esta tierra, hermanos, por más de 6,000 años, hermanos. No la ha destruido todavía. ¿Por qué? Porque es misericordioso y quiere que todos procedan al arrepentimiento. El arca de salvación estaba ahí, hermanos, estaba ahí. Pero veamos qué sucede. En Juan el capítulo número 6, versículo 27 dice el Señor: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Muchos afanes, hermanos, muchas personas corriendo de aquí para allá porque quieren que satisfacer, hermanos, sus propios deseos, sus propios anhelos. Pero el Señor nos dice que no corramos en pos de esas cosas, corramos en pos del Señor. Había también allí, hermanos, otras barcas. Lo registra el libro de Marcos capítulo 4:36. Dice: y despidió a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Lo curioso de esto, hermanos, es que existen muchas otras más barcas, pero lo triste es que muchas de ellas no llevan ¿a quién? ¿A quién? Al Maestro. No lo llevan. Y hay muchos siervos que no les interesa si Cristo está o no está. Hay muchos hombres que no les importa, hermanos,
decirle a la gente cosas halagüeñas o simplemente hablarle lo que les gusta. No les interesa agradar al Señor, solo se interesan en agradarse a quienes, a ellos mismos, no al Señor. Algunos prefieren ser guiados por su misma manera de pensar, su denominación, lo que ellos creen que sus líderes antiguos les han dicho, o como escuchaba el testimonio de alguien que decía, los fariseos se aferran a sus posiciones, se aferran a sus puestos y no los quieren soltar porque ellos mismos dicen, si nosotros no los defendemos, entonces ¿quién lo hará? Pero hermanos, lo impresionante es que Dios va a levantar a hombres en el fin, que los pondrá delante de cada uno de aquellos que no quisieron caminar conforme a la voluntad del Señor. Uno nomás, Noé, un hombre que por su justicia, por su obediencia condenó al mundo, hermanos. Si usted ha leído las escrituras, dice que este hombre solamente estuvo delante de Dios y Dios comenzó a decirle, quiero que hagas un arca y la harás, y le dio las medidas. Le dijo cuántas ventanas, cuántas puertas, le dijo cómo debían venir los animales, de los limpios y de los impuros. ¿Y qué dijo Noé? ¿Qué le contestó al Señor? ¿Usted ha leído la escritura? Dice que él le contestó y le dijo, Señor, me parece que deberían ser 2 ventanas. Yo creería que debería tener 3 puertas. Señor, dice la Biblia que él no le respondió. Solamente ¿qué hizo? Obedecer. La mayoría de los cristianos hoy siempre refutamos lo que el Señor nos dice. A mí me parece, yo creo, tal vez, a lo mejor, pero nunca obedecemos la voz del Señor cuando Él nos habla. Y es lo que el Señor quiere de un pueblo obediente, hermanos, que no solamente le dice te amo de labios, sino que lo hace con su vida, con su corazón. Tú estás en la barca, debes estar seguro que en ella está el Señor guiándote. ¿Por qué crees que es necesario estar en la barca indicada? Porque, hermanos, el mar se va a poner tormentoso. Y el mar es lo que les decía ahora, el mundo. Y hay muchas barcas donde hay una paz, hay una calma, hay una tranquilidad. Pero tarde que temprano se levantarán tormentas, hermanos. Y lo triste de esas barcas es que no van a estar con su maestro. No van a estar con su maestro en los momentos difíciles. Dice que se levantó una tempestad tan grande que parecía que ¿qué pasaba con la barca? Se iba a hundir, iban a perecer. Se van a levantar situaciones, hermanos, en las que vamos a pensar que vamos a ¿qué? A morir. Sí, es así. Van a haber momentos en los que, hermanos, solamente nuestra confianza estará en el Señor. Pero hay algo curioso, hermanos, que la Biblia nos lo deja ver cuando hicimos la lectura de estas porciones, y es que ellos parece ser que no le despertaron de inmediato. Yo creería que entre la tormenta que se levantó y cuando despertaron al Señor pasó un lapso, porque ¿quiénes iban en esa barca? ¿Recuerdan? Los discípulos, pero la mayoría de ellos ¿qué eran? Pescadores. Y un pescador sabe cómo maneja su barca, sabe cómo capotear una situación. Es lo que muchas veces también en nosotros sucede, hermanos. Por eso lo decía el pastor al comienzo. Al comienzo nosotros podemos, cualquier situación que se venga, yo ya sé qué voy a hacer. Ah, sí, yo sé cómo voy a actuar. Ah, sí, yo tengo tal cosa, puedo hacer esto. Pero llegó un momento en los discípulos en que no les valió ¿qué? Nada, hermanos. Tal vez ellos botaron algunas cosas que habían en la barca, tal vez levantaron la vela o trataron de mirar cómo podían acercarse más a la orilla, pero no pudieron hacer nada. O sea, hermanos, nuestras fuerzas van a terminar ¿qué? No nos van a servir. Lo que usted sabe, el conocimiento que usted tiene, que usted cree que lo que usted ha adquirido le va a servir, no va a servir en un momento de estos, de una gran tormenta, donde dice, hermanos, que sus discípulos, tal vez, hermanos, dejaron de último al Señor, porque la Biblia dice que Él estaba durmiendo en la popa. La popa es la parte trasera del barco, y estaba acostado sobre un cabezal o una almohada, y Él estaba durmiendo. Nosotros a veces, hermanos, nos desesperamos. Llega la angustia, el desespero. ¿Por qué? Porque a veces no vemos lo que quisiéramos ver. ¿Cuántos están orando por sus hijos?
Y yo escucho los clamores y es hermoso, hermanos. Pero ¿qué tanto estás confiando que tu Señor tiene el control de las cosas? En que tú puedes confiar en Él, de que Él está haciendo la obra. Si nosotros estamos haciendo también nuestra parte, amén, hermanos, porque necesitamos también hacer nuestra parte. A veces los hermanos dicen: hermano, yo llevo orando mucho por X o Y situación y no he visto la respuesta. Pero hermanos, Dios está probando nuestros corazones, si realmente lo amamos con esa bendición, si Él nos la diera o sin ella. Amén. Aquí, hermanos, el Señor estaba durmiendo, pero hay algo lindo, no sé si ustedes lo han visto. Hay un salmo que dice que yo dormía, pero mi corazón ¿qué? Velaba. Y así estaba el Señor Jesús. Él estaba ¿qué? Durmiendo. Algunos podrían decir estaba cansado, algunos podrían decir tal vez los estaba probando, estaba jugando con ellos. Pero para mí, hermanos, es que el Señor estaba en medio de ellos, y es lo que a veces no entendemos. El Señor está con nosotros, en medio de nosotros. Así usted crea que Él está ¿qué? Dormido, que Él está indiferente. No lo es así. ¿Qué va a hacer despertar al Señor? Y lo estábamos viendo ahora al comienzo. El clamor, hermanos, será lo único que lo despierte. Por eso, hermanos, el Señor nos está llevando a dos cosas: la oración y ¿qué? Los clamores. ¿Por qué? Porque a través de ellos el Señor va a responder. La paz que el Señor tiene, hermanos, es esa. Y es increíble. Tal vez nosotros no alcanzamos a imaginarnos la escena en que ellos estando en esta barca. No sé si alguno ha montado. Es muy diferente un barco crucero a montarse usted en una chalupa, lo que llaman una barquita. ¿Por qué? Porque en un barco crucero usted no siente el ímpetu del mar, pero en una chalupita, así sea cruzando un río, usted siente todo. Usted siente que en cualquier momento van a quedar todos boca abajo. Es mucho más difícil. Y en el mar, en una tormenta, ustedes imagínense en una barquita donde tal vez 12 personas, 13 personas estaban, y empieza uno a asustarse, hermanos. No sé si a usted le ha pasado en el aire o en el mar, pero el temor viene, el miedo viene. Cuando usted presenta una situación, hermanos, donde usted está en el mar, usted quisiera estar ¿dónde? En tierra. Y si la tierra se mueve, usted no quisiera estar tampoco ahí, ¿cierto? Porque así es el ser humano. Le huimos ¿qué? Al peligro, a lo que se viene. Pero lo lindo de esto es que él dormía. La paz del Señor es así, hermanos. A pesar de que las olas, a pesar de que el agua ya estaba entrando en el arca, él reflejaba y mostraba paz al estar ahí. Ahora, hermanos, yo no debo angustiarme, hermanos, sino que debo hacer, buscar a aquel que le dé la paz y decirle: Señor, necesito tu paz, quiero esa paz en mi corazón. Yo creo que los discípulos lo aprendieron, pero en el momento, lo que dice la Biblia fue que en el capítulo 4, verso 38 dice: y le despertaron y le dijeron: ¿qué? Maestro, ¿no tienes cuidado que qué? Que perecemos. O sea, yo lo veo, hermanos, que le estaban diciendo: oye, Señor, pero ¿qué te pasa? Te estás descuidando. Luego en Mateo vemos que dice: y despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que qué, que perecemos. Y en Lucas dice: y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Y despertando él. Algo lindo es, hermanos, que él despierta y ¿qué hace? Tal vez los mira, ¿cierto? Pero analizando cómo él, hermanos, cayó la tempestad, me daba risa porque yo decía: Señor, es lo que a veces uno pasa por las escrituras y no entiende. Dice: y levantándose reprendió al viento. En el versículo 39 de Marcos 4 dice: levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Le dio una orden ¿a quién? ¿Y a quién más? ¿Usted puede darle órdenes al perro de la casa? Pues si tiene perro, o el gato, ¿sí o no? ¿Lo ha hecho? ¿Y qué hace? ¿Le obedece o no? Debe obedecerle, porque si no le obedece hay algo mal ahí. Pero si usted le dice: a ver, cállate, quédate quieto, o el niño o el padre que le dice que ya, no moleste más,
Estése quieto. Aparentemente es normal, ¿o no? ¿Sí o no? A lo que yo voy, hermano, es que ¿quién de nosotros le va a decir al viento, hey, quédate quieto? O al mar, hey, cálmate. Era como si el Señor se levantara y reprendiera algo así, de sencillo, así de fácil. Por eso ellos dicen, ¿quién es este hombre? O sea, todavía quedaron aún más asombrados de cómo el Señor estaba mandando ¿qué? Callar los vientos y el mar. Hermanos, en medio de la barca que estamos, se van a levantar tempestades que solo el Señor va a poder ¿qué? Calmar. Solo Él va a poder calmar. Nosotros no. Ellos quedaron asombrados porque vieron el poder de su maestro. En una les dice, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aun los vientos y las aguas manda y le obedecen? En otro dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Hermanos, Él va a ser el único, hermanos, que va a traer paz y tranquilidad a este mundo. No habrá nadie más que pueda dar la paz que el Señor da. Este mundo está llegando, hermano, al colmo. ¿No lo está viendo? Al colmo. Ya no hay, hermanos, esperanza. Pero en la barca, en esta barca, está la esperanza para un mundo que necesita, hermanos, ver eso. Que el Señor sí puede dar verdadera paz, verdadero gozo a los corazones. Y por eso, hermanos, también Él desea que nosotros, como su pueblo, como sus discípulos, hermanos, podamos ser impregnados de lo que Él es. Lo más importante, hermano, en nuestra vida no es lo que el Señor dijo, qué comeremos, qué vestiremos. Lo más importante, hermanos, es llegar a tener el carácter del Señor, llegar a ser a su semejanza, a imagen. Usted ya leyó Génesis, ¿qué dice cuando creó al hombre? Dice que lo creó ¿a qué? A su imagen y semejanza. Y el anhelo del Señor a través de Pablo dice, Cristo en vosotros, ¿qué es? La esperanza, hermanos. Cristo en cada uno de nosotros es la esperanza para un mundo que, hermano, va a empezar a ver el mar levantarse. Muchos van a perecer, hermanos. Pero si estamos en la barca, en el lugar donde Dios nos ha puesto, seremos levantados ¿para qué? Para hacer esperanza a otros, hermanos. Para que otros vean que realmente, hermanos, es el camino, es el lugar que el Señor ha escogido. Ahora yo sé, hermanos, que para muchos la burla de otros, hermanos, porque hay algunos que creen que el camino del Señor es lo que vemos hoy en la mayoría de las iglesias, pero no es así, hermanos. Un día esas personas que se burlaron dirán, esa persona tenía razón. El evangelio del Señor es lo que Él me predicaba, lo que Él me decía. Por eso, hermanos, no nos cansemos de compartir lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, la palabra, lo que el Señor nos dice en su palabra. Por eso, hermanos, necesitamos decirle, Señor, a pesar de la tempestad que se avecina, a pesar de los vientos que van a empezar a levantarse, Señor, yo estoy confiado en ti, yo estoy esperando en ti. Pongámonos en pie, por favor, hermanos. Vamos a poner este canto que dice, Cristo amante de mi ser. Amén. Cristo
gracias por la barca a la cual tú nos has traído. Oh Señor, gracias. Oh Padre, reconocemos tu vida, tu presencia en medio de la barca, Señor. Mi corazón está confiado en ti, Señor. Oh Salvador, gracias. Tú serás, Señor, la esperanza para un mundo, Señor, sin esperanza. Ayúdanos, Señor, a seguir en la barca, Padre, y poder, Señor, saber que tú eres bueno y que tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Oh, maravilloso eres. Volvamos a cantar este canto al Señor. Ya vimos, hermanos, que en la oración el Señor nos trajo esta misma escritura. ¿Se dieron cuenta? Y era la predicación de esta mañana. Quiere decir que el Señor tiene un mensaje aquí que Dios quiere darnos. Yo quiero que abramos otra vez las escrituras ahí en Marcos 4. Yo siento que es muy importante esto, hermanos, porque Dios nos lo dijo 2 veces esta mañana. Quiere decir que esto es una palabra del Señor, una palabra profética. Y yo quiero que miremos algo que ellos le dijeron al Señor en el versículo 38. Voy a hacer un resumen de lo que yo creo que el Señor nos vino a hablar esta mañana, y Él lo dijo. Dice: y Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, escuchen esta pregunta, ¿no tienes cuidado? ¿De quién estaba diciendo él que no tenía cuidado?
Saben que muchas personas, cuando están entrando en situaciones de angustia, cuando están entrando en situaciones de adversidad, donde hay problemas, lo que menos piensan es que Dios tiene cuidado de ellos. Cuando estamos en una situación como esta, hermanos, es cuando el hombre suele pensar: seguramente el Señor se olvidó ¿de quién? De nosotros. Pero hermanos, el Señor no es que no tenía cuidado de estos discípulos, sino que el Señor quería prepararlos para una tormenta venidera que definitivamente causaría mucho temor sobre sus vidas, a menos que experiencias como estas sucedan. Miren, lean el capítulo 5 y el título de ese pasaje. Leanlo. ¿Cómo se llama? Hermanos, era una tormenta. Yo he sido cristiano desde niño y yo he experimentado lo que es estar frente a endemoniados. Definitivamente causa un poco de ¿qué? De temor y de miedos. Pero lo que el cristiano no entiende hoy, hermanos, es que el Señor está mirando hacia adelante. Él pudiera venir y salvar este mundo él solito, hermanos. ¿Cuántos saben eso? Él solito pudiera venir y cambiarlo todo, pero definitivamente Él ha diseñado un plan maravilloso que lo exalta a Él, y es que Él salvará este mundo a través de ¿quiénes? A través de hombres y mujeres que lo siguen. Miren esta experiencia. Ellos están aquí y dicen: Señor, tú no tienes cuidado. ¿Por qué estás permitiendo esta situación a mi alrededor? ¿Por qué estás, Señor, dejando que yo experimente y pase por esta situación, Señor? Te olvidaste de mí, Señor. Yo te he sido fiel, yo he querido agradarte, Señor, pero de repente me está pasando cosas como si yo no fuera uno de tus hijos. Algunos de ustedes han experimentado algo así, porque el Señor lo que les habla aquí es: ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Y si nosotros no experimentamos tempestades en nuestra vida, hermanos, donde vemos la salvación de Dios, donde vemos que Él nos libró, Él nos rescató, hermanos, nunca podremos ser una mano extendida para otros que están anegándose en tempestades, como la tempestad que iban a arrimar, porque el Señor que les dijo: pasemos ¿a dónde? Al otro lado. ¿Y qué había del otro lado, hermanos? Es lo que tú no entiendes. ¿Por qué tienes que pasar por situaciones difíciles? ¿Por qué necesitas experimentar la tempestad? Porque esa tempestad te va a llevar al otro lado. ¿Y qué hay en el otro lado? ¿Qué es lo que hay en el otro lado? Almas y vidas con mayores pruebas que las tuyas. De repente uno se ve frente a vidas que tienen mayores pruebas que las nuestras. ¿Y qué vas a hacer ahí? ¿Te vas a asustar o vas a hacer una mano extendida? Miren, hermanos, yo quiero que leamos 2 Corintios capítulo 1. Veamos a este hombre. 2 Corintios capítulo 1. Dios no va a poder usar, hermanos, a un pueblo temeroso.
Dios no va a poder usar a un pueblo que no confía en su Dios. Dios va a usar a un pueblo que pasó por el fuego, que fue metido en el agua, pero que salió gracias a la misericordia de Dios. Miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 1 versículo 7. Dice: y nuestra esperanza respecto de vosotros es que es firme, pues sabemos, escuchen esto, sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois ¿en qué? En la consolación, hermano. ¿Cómo vas a poder consolar a otro si tú no has sido consolado? Miren lo que pasó el apóstol Pablo, versículo 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de ¿qué? De nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Escuchen esto: pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de ¿dónde? Amados, miren, es el apóstol Pablo diciendo: yo pasé por una situación que iba más allá de mis fuerzas. ¿Por qué, hermanos? ¿Será que Dios no tenía cuidado del apóstol Pablo? ¿Por qué, hermanos? Porque hay algo preciosísimo que debe de anclarse a nuestro corazón, hermanos. Hoy es urgente que se ancle a nuestro corazón una de las cosas más preciosas que debe haber en nuestras vidas. Miren lo que sigue diciendo. Dice: pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de ¿qué? ¿Creen que es la misma situación de los apóstoles? ¿Cómo estaban ellos en esa barca? Ellos estaban abrumados, ellos estaban que no podemos controlar esto, realmente perderemos aún nuestra ¿qué? Nuestra vida. Pero ¿por qué Dios necesita atravesar a su rebaño por esta situación, hermanos? ¿Por qué tú tienes que experimentar esto si vas a ser usado por el Señor? Si vas a ser usado por el Señor, si vas a servir un día al Señor, si vas a lograr que el endemoniado gadareno llegue a los pies de Cristo, hermanos, tú vas a experimentar esto. ¿Pero por qué? ¿Porque Dios no tiene cuidado? No, miren qué cuidado tiene el Señor, hermanos. Miren qué cuidado tiene el Señor. Escuchen lo que dice el versículo 9 y subráyalo. Dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de ¿qué? Sentencia de muerte. Escuchen esto: ¿para que qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita ¿a quién? A los muertos, hermanos. Ellos pudieron verlo delante de ellos después de que el Señor calma la tempestad. Ellos ven ahí a un hombre muerto, hermanos, un hombre endemoniado, un hombre necesitado, anhelando la liberación. Y ellos pudieron ver al Maestro cómo libertó a este esclavo. Y si nosotros no pasamos por angustias, por tribulaciones, por situaciones que uno dice: Señor, ¿cómo salgo de aquí? Señor, ayúdame. Nunca vamos a poder ver el dolor y la compasión que Dios tiene cuando mira a vidas sin poder salir de sus esclavitudes. Nunca vamos a poder ver, hermanos, vidas que están, hermanos, cautivas sin poder escapar, y nosotros poder decir: Señor, tú me has librado a mí, tú me has rescatado, me has resucitado aún de la muerte. Señor, tú puedes salvar esa vida. Y dice
pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, hermanos. La tempestad está diseñada para que de repente digamos: Señor, no sé qué hacer, Señor, no confío en mi brazo de carne, en mis fuerzas. Solo tú puedes salvarme, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual que dice: nos libró, escuchen esto, y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará ¿de qué? De tan grande muerte, hermanos. Hay una sola cosa que Dios quiere arrancar de tu corazón, hermanos, y quiero que la terminemos viendo en Hebreos capítulo 2. Hay algo que Dios quería hacer, hermanos, en los corazones de sus discípulos con esa tormenta. Leámosla. Leámosla en 2:14 de Hebreos. ¿Están ahí? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿él qué? Él también participó ¿de qué? De lo mismo que nosotros, hermanos. Pero escuchen lo que él dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía que el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y qué, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué? A servidumbre, hermanos. ¿Qué quería el Señor hacer en esa barca? Señor, si morimos, morimos contigo, Señor. Ellos no estaban pensando así. Ellos estaban pensando solo en que ellos no querían morir. Pero, hermanos, Dios quiere librar nuestras vidas del temor que llena nuestro corazón. Hombres llenos de temor, hermanos. Por eso está el salmo más conocido por toda la iglesia, pero que tan pocas vidas pueden empezar a entender. Yo creo que hasta los niños se lo saben. El Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es ¿qué? Jehová es mi pastor, escuchen. ¿Y qué dice él? Nada, ¿qué? Me faltará. ¿Qué más dice? En lugares de delicados pastos. ¿Qué más dice? Escuchen una de las cosas más importantes de ese salmo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Hermanos, Él les dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. Él era el pastor y Él estaba guiando por sendas de ¿qué? De justicia. Él quería formar algo en el corazón, hermanos. Miren, al otro lado hay endemoniados gadarenos que están esperando al Señor. Pero Él necesita hoy, por eso está trayendo tormentas a tu vida, para ver tú qué vas a hacer. Si vas a alzar los ojos a lo alto y vas a decirle como el Señor nos dijo hoy: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene ¿de dónde? De Él. Él es mi socorro. Hermanos, Él quiere ser tu socorro. Por eso Él permite que entremos en tempestades, para que salgamos de esa tempestad diciendo: Señor, tú fuiste mi socorro. Hijo, ¿estás listo para ver esta otra tormenta mayor?
ya no es natural, sino espiritual. Una tormenta que se ve, hermanos, un caos que se ve, hermanos, un espíritu terrible sobre vidas, hermanos. Eso sí es una gran tormenta, pero qué lindo poder librar a hombres de esa tormenta. Ese hombre era atormentado, hermanos, día y noche, pero quería escapar. Él quería escapar. El problema es que no había hombres que pudieran acercarse a esa tempestad confiando en quién, confiando en el Señor. Ustedes pueden ver ese endemoniado cuando llegó el Señor, llegó la liberación. Por eso ese pasaje termina diciéndole: maestro, déjame seguirte, déjame seguirte. Así hay vidas este momento, hermanos, clamando: Señor, queremos seguirte, pero no podemos escapar. Porque tú mejor en tu tempestad no comienzas a decirle: Señor, si muero en esta tempestad, que muera, pero quiero confiar en ti. Quiero confiar en ti, Señor. Si confiamos en Él, Él nos sacará de nuestras tempestades, pero para ir a salvar a otros. ¿No quieren ustedes eso, hermanos? ¿Por qué no ponemos nuestro corazón en el Señor esta mañana? Y le decimos al Señor: Señor, quiero confiar en ti en todo momento y en toda circunstancia. Pongámonos en pie, hermanos. Señor, si tú estabas preocupado por tu tormenta, deberías de decirle al Señor: Señor, quítame el temor a la muerte y déjame confiar en ti, Señor. Señor, aquí hay vasos preocupados a causa de sus tormentas, pero que esta mañana, Señor, puedan ver al Hijo que camina sobre la tormenta. Puedan verte, Señor. Tú tienes control sobre nuestras tormentas. Oh, Señor, desaparece de nuestro corazón el temor, Señor. Danos la confianza que tiene la oveja en su pastor y puede decirle: tú eres mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo sé que tú me salvarás. Yo sé que tú me libertarás. Yo sé que tú me llevarás al otro lado, Señor. Al otro lado, Señor. Al otro lado, llévanos. Llévanos al otro lado, Señor, donde podamos ser una ayuda para otros. Llévanos al otro lado, Señor. Oh, levanta hombres y mujeres que confían en ti, que confían en ti, Señor, que serán una mano extendida, oh, para los que están en una tempestad mayor. Cristo, llévanos al otro lado, Señor, al otro lado donde hay mucha necesidad. Llévanos al otro lado, oh, donde veamos no solo tu salvación para nosotros, sino
sino que veamos tu salvación para otros. Oh Cristo, vamos a cantar este canto. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. Cantemos esta última estrofa. Yo quiero que pasen aquí al altar aquellas personas que han sentido temores en sus tempestades, pero que están dispuestos esta mañana a decirle: Señor, quiero seguirte, Señor, quiero confiar en ti, Señor. Pasen aquí al frente aquellas personas que han sentido temor en sus angustias, y dile esta mañana al Señor: voy a confiar en ti en esta tempestad, Señor. Voy a confiar en ti, Señor. Voy a confiar. Confianza mayor, Señor. Quiero salir de esta tormenta, pero amándote, pero confiando en ti, tormenta, pero confiando, pero viéndote, Señor. Pásame al otro lado, Señor. Aleluya. Esta última estrofa y entrégale tu vida al Señor. Que busquemos
mientras que la cantamos, dile al Señor: Señor, tú tienes control de esta tormenta. Tú tienes el control, Señor, de esta tormenta. Mis ojos quieren verte, Señor. Mis ojos quieren verte. Quiero seguirte, Señor. Seguirte, Maestro. Dame, Señor, lo que esta tormenta quiere darme, Señor. Un amor por mi presencia. Aleluya. Ofréndale tu vida al Señor esta mañana. Que busquemos cada día solo el don del Señor y entreguemos nuestra vida como ofrendas de Señor esta mañana. Oh, mi
Aleluya. Solo en Él nos gloriaremos. Nada más te importará. Cristo limpias Gracias, Señor. Gracias por tus planes eternos y tus propósitos que se cumplirán, Señor. Te agradecemos y quedamos en tus manos, Señor. Señor, te damos gracias por este año que nos has dado, Señor. Gracias por tu fidelidad. Tú has sido fiel, Señor. Gracias, oh fiel y verdadero. Protegido, nos has bendecido. Gracias por este año que nos has dado, Señor. Te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este año que nos has dado. Has sido fiel, Señor. Has sido bueno, Señor. Hemos visto tu mano, Señor, en este año. Has sido infinitamente misericordioso. Oh, gracias, Señor. No hay otro como tú, Señor. Gracias, Señor, por cuidar de este rebaño. Gracias, Señor. Bendice en este nuevo año, Señor, a cada familia aquí representada, Señor. Que tu gracia, que tu misericordia, Señor, sea sobre cada familia aquí, Señor. Que crezcan mucho más este nuevo año, Señor. Y gracias por lo que ya has hecho, Señor. Gracias por lo que ya has hecho, Señor. No lo merecemos, pero te lo agradecemos, Señor. Oh, gracias, Señor. Amén, Señor.